En este video vamos a trabajar algunos ejercicios básicos del tema función cuadrática. Empezamos con un ejercicio clásico donde nos dan la gráfica de la función f, nos dan pues información muy general, nada más nos dicen la forma pues general de la función cuadrática con a diferente de 0, que siempre esa es una condición, y nos dan pues una parábola, lo que llamaríamos nosotros una parábola cóncava hacia arriba. Y dice, considere las siguientes proposiciones. El valor de c es mayor que 0. Ok, en este caso tenemos que recordar que este numerito c de una función cuadrática representa la intersección con el eje y. Ok, por lo tanto, al decir que esa intersección con y es un valor mayor que 0, pues va a depender de cómo sea su parábola. Y esta parábola, pues a pesar de que no se ve muy perfecta, que digamos, nosotros siempre tenemos que asumir que en un caso de una parábola, ella se va a ir abriendo poco a poco. Aquí tal vez lo estoy exagerando, pero para que ustedes se hagan la idea, esto va a terminar sucediendo para ambos lados. Entonces vean que en algún momento, claro, muy arriba, pero en algún momento, esa parábola va a cruzar o va a tocar el eje Y. Y donde sea que eso suceda, ¿cómo va a ser ese valor? Ese valor va a ser un valor de Y positivo, por la particularidad de la parábola que tenemos. Entonces, el valor de C, yo no me garantizo qué número es exactamente, pero sí me garantizo, como dice aquí, que ese valor de C, o sea, esa intersección con Y, es un valor positivo o mayor que 0. Por lo tanto, la 1 es verdadera. Por característica y saber lo que significa C. C es la intersección con el eje Y. Y ahora tenemos la segunda que dice discriminante menor que 0. El discriminante se calcula, aunque en este momento no necesitamos calcularlo, pero repasamos de una vez. B al cuadrado menos 4 por A por C. Si yo hago ese cálculo y yo tengo el número que representa el discriminante, hay tres opciones. Si el discriminante es negativo o menor que 0, quiere decir que no va a intersecar al eje X. Si el discriminante me da 0, quiere decir que tiene un punto de intersección con X. Y si el discriminante es mayor que 0, quiere decir que interseca a X en dos puntos. ¿Ok? Hay que manejar esta teoría. ¿Y qué es lo que estamos viendo acá de la función cuadrática respecto a X? Que no la toca. ¿Lo ven? No pasó, no tocó, no intersecó el eje X. ¿Y eso cuándo sucede? Sucede que no toca el eje X cuando el discriminante es menor que 0 o negativo. Por lo tanto, verdaderas ambas. Ojo, la teoría puede que no sea difícil, pero tienen que manejar pequeñeces como por ejemplo leer bien lo que ahí dice. Aquí dice que el valor de C es mayor que 0, o sea, C es positivo. Y aquí dice que el discriminante es menor que 0, o sea, discriminante un número negativo. Y además de eso, pues saber lo que la teoría nos indica, ¿verdad? Considere la representación gráfica de la función cuadrática f. Okay, la función cuadrática f que tenemos es esta. Nos dan algunos datos. Tenemos una parábola cóncava hacia arriba. Tenemos que sus intersecciones con X es 1 negativo y 3 positivo. Tenemos por acá la intersección con Y, que es 6 negativo. Y un par ordenado que corresponde al vértice, del cual no tenemos gran información. Pero basándonos con la información que tenemos ahí, tenemos que dar ese vértice. Esa es la pregunta, el vértice. Y vean, este ejercicio, si ustedes le ponen bastante cuidado, se puede resolver muy fácil.
Nosotros para el vértice, que sabemos que es este punto de acá, el punto mínimo en este caso, tiene que relacionarse con este valor de A. Y este número, por ubicación en el plano cartesiano, ese es un valor positivo, ¿verdad? ¿Estamos claros en eso? Aquí está el 0, los negativos hacia acá y los positivos hacia acá. Entonces, sabiendo yo que es positivo, ¿qué opciones tengo yo? Fíjense, porque es el primer valor, estoy en el X, el que va aquí es esos que están encerrados ahí, y solo tengo dos números, o es uno positivo o es uno negativo, y claramente aquí tiene que ser positivo. Ahora, ¿qué pasa si no tuviéramos opciones? Pues bueno, tenemos que buscar el valor medio entre ellos dos. ¿Por qué? Porque la parte X del vértice es el mismo eje de simetría, el valor que está en el puro centro, el que cortan dos iguales a la parábola. Entonces, para sacar el valor medio sería 1 negativo más 3, se tienen que sumar los dos valores, pero luego lo partimos a la mitad para llegar a ese valor medio. 1 negativo más 3 es 2, y 2 entre 2 es 1. Por lo tanto, el numerito que va ahí es 1. Confirmado, ¿verdad? Lo que ya habíamos sacado por descarte, pues ahí está. Ahora la cuestión es el Y. ¿Con quién se relaciona este 1? Se va a relacionar con un número que va aquí. Y vean qué fácil la tenemos. ¿Qué tenemos más arribita? 6 negativo. Y en las opciones, o es 6 negativo, o es un toque más abajo, 8 negativo. Por lógica, el 6 negativo no puede ser. Este número de aquí va a terminar siendo 8 negativo. Por lo tanto, lo correcto sería opción B. Considere la siguiente gráfica de una función f con el criterio, y ahí tenemos la forma general de la función cuadrática con a diferente de 0. Y de acuerdo con la representación gráfica, considere las siguientes proposiciones. Y tenemos ahí la gráfica y dos proposiciones por analizar. ¿Qué tenemos nosotros de gráfica? Tenemos esto. Y lo que hay que analizar es si A es menor que 0. Entonces aquí es donde viene la teoría. ¿Qué significa este valor en la teoría que debemos saber de función cuadrática? El valor de A, el que está con el x al cuadrado, me dice su concavidad. Si el valor de A es positivo o mayor que 0, es cóncavo hacia arriba. Pero si ese valor es menor que 0, es cóncavo hacia abajo. ¿Y qué tenemos nosotros aquí? Tenemos una cóncava hacia arriba. Por lo tanto, el valor de A debería de ser mayor que 0. ¿Y qué dice la proposición? A menor que 0. Falsa. Pero vean el detallito que tenían que recordar, ¿verdad? Claro, cuando ustedes estudian función cuadrática, eso es lo mínimo y lo primero que tienen que aprenderse. La concavidad respecto al valor de A. Y en la segunda, dice que el discriminante es mayor que 0. Recordemos que el discriminante se puede calcular teniendo los valores, ¿verdad? Con esta fórmula. Aquí no hay que hacer eso, obviamente. Pero tengo que recordar la teoría que dice que el valor del discriminante me dice la cantidad de intersecciones, dependiendo del signo de ese resultado. Y si nosotros analizamos la función cuadrática, o esta parábola, ¿qué tenemos respecto a las intersecciones con x? Porque el discriminante me puede dar esa información, la intersección con x. Y tenemos que interseca en ¿cuántos puntos? En 2. ¿Y cuál es la teoría? Que si la gráfica interseca en 2 puntos, es porque el discriminante es un valor positivo o mayor que 0. Eso es lo que tenía que recordar. Y aquí dice que el discriminante es mayor que 0, que es lo mismo que positivo. Por lo tanto, verdaderas solamente la 2.
Considere la siguiente gráfica referida a la función cuadrática f con vértice en 2,4. Y tenemos una parábola cóncava hacia abajo con dos intersecciones en el eje X. Y nos están preguntando, o tenemos que confirmar, si es decreciente en este intervalo y si es inyectiva en este intervalo. Ok, lo primero es que para saber bien de dónde a dónde crece, de dónde a dónde decrece, yo ocupo saber su eje de simetría o la información del vértice. Y nosotros la tenemos acá. El vértice es 2,4. 2 en X y en Y sería 4. Pero el valor más importante ahorita es el de X, ese 2 que está ahí. Porque entonces yo sé que la función, o sea, la gráfica, me representa que va a ser creciente desde infinito hasta el 2. Y va a ser decreciente del 2 a más infinito. Entonces, cuando a mí nos sale esta información, es decreciente de 5 al 10. ¿Dónde está el 5 y dónde está el 10? Está después del 2. O sea que más adelante a su derecha, en algún lugar, por ahí de la gráfica, por allá va a estar el 5 y por allá va a estar el 10. ¿Y qué sucede entre el 5 y el 10? Sucede que la parábola se va a ir abriendo. No así como la están viendo, pero es para que sepan de que en algún momento, pues si va a pasar por el 5, va a pasar por el 10 y va a abrirse infinitamente hacia la derecha. Lo mismo va a pasar a la izquierda. El punto es que entre 5 y el 10, como viene aquí, la gráfica, esta parte va a ir decreciente. Por eso la primera es verdadera. A pesar de que no vemos el intervalo del 5 al 10, pero tenemos que asumir que entre el 5 y el 10 está pues después del 2, a la derecha, donde es decreciente. Y la segunda es que la función es inyectiva en ese intervalo, de 2 a más infinito. De 2 a más infinito, ¿qué sucede? Ok, para que una función sea inyectiva, tiene que haber relación 1 a 1. Que para cada uno de los valores de X se relacione con un único valor de Y. Y eso sucede siempre y cuando todo este sector que nos están preguntando sea de una única variación, o solo sea creciente o solo sea decreciente. Y de 2 en adelante, o sea, del 2 para allá, ¿qué es lo que está pasando? La gráfica es decreciente. Por lo tanto, verdaderas, ambas son verdaderas. Considere la siguiente función h, la cual es de la forma, la forma general de la función cuadrática, con a diferente de 0, y aquí viene el dato importante, vértice en 1,9. Bueno, ya tenemos el vértice aquí, es el punto máximo en este momento. Tenemos dos intersecciones en X, pasa por 2 negativo y pasa por el 4. Entonces dice, considere las siguientes proposiciones. 2 negativo y 4 positivo tienen como imagen a 0. O sea que estos dos valores que son de X, este valor y este valor, tienen como imagen al 0. O sea que existe 2 negativo, 0 y existe 4,0. Es correcto. Recuerden que ustedes con dominar quién es X y quién es Y, y en este caso las intersecciones, por ejemplo, este puntito 4 pasando por el eje X exactamente, se da de la forma 4,0, lo mismo con el 2 negativo. Entonces sí, este valor de 4, por ejemplo, tiene como imagen al 0. Y lo mismo el 2 negativo. Es como una confirmación de las intersecciones. Intersecciones con X en este caso.
Y la segunda dice que un intervalo donde h es creciente es del 20 negativo al 0. Ok, 20 negativo al 0. Yo no veo al 20 negativo. Yo veo hasta el 2. O sea, el 2 negativo es el menor número que estoy viendo en X. Pero recuerden que la parábola se va abriendo. O sea que yo tengo que asumir que además del 2 negativo por esta flecha que se va abriendo hacia la izquierda, ahí están todos los números hacia atrás. Entonces, desde el 20 negativo, que tienen que imaginarse lo que está por allá, viene 20 negativo, 19 negativo, 18 negativo, y así sucesivamente hasta llegar al 2 negativo. Y llega al 0. ¿Qué sucede desde el 20 negativo al 0? Pues sí, la gráfica es creciente. Y cuidadito, no se vayan con la flecha, sino la inclinación. De izquierda a derecha. ¿Qué está sucediendo desde el 20 negativo hasta el 0? Va subiendo. Nosotros tenemos que saber analizar inclinación, no lo que una flecha me diga, ¿ok? Es inclinación, porque si no ustedes van a decirme que las dos partes de la parábola son decrecientes porque la flecha va para abajo, y no es así. Esta parte es creciente y esta parte es decreciente por la inclinación. Pero volviendo entonces, desde el 20 negativo que está por allá a la izquierda hasta el 0, pues sucede esto. La gráfica es creciente. Por lo tanto, verdadera, tenemos que marcar que ambas son verdaderas. Considere la siguiente función h, la cual es de la forma, ahí tenemos la forma general, con a diferente de 0 y el vértice que lo tenemos claramente como el punto 1,9. Y tenemos que considerar las siguientes proposiciones. A mayor que 0. ¿Qué dice la teoría respecto al valor de a? Nos dice su concavidad, cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Y lo que dice aquí, si a es mayor que 0, es porque es cóncava hacia arriba. ¿Y yo tengo una figura cóncava hacia arriba? No. En esta figura que nosotros estamos viendo acá, el valor de a es menor que 0, porque es cóncava hacia abajo. Por lo tanto, la primera no es verdadera, es falsa. Y la segunda dice que h, o sea, esa función, alcanza el máximo cuando x es igual a 1. Entonces tenemos que ir a confirmar si de verdad el vértice coincide con esta información. Y efectivamente sí. La parte más alta, ojo, ¿verdad? Máximo. La parte más alta, ¿en qué momento se alcanzó? Cuando el valor de x es 1. Cuando el valor de x es 1, me va a generar el mayor resultado, que es un 9. Ya cualquier otro valor me va a generar un resultado por debajo del 9. Entonces sí alcanza el máximo cuando x vale 1. Esto es verdadero. Por lo tanto, tenemos que marcar que es verdadera solamente la 2. Considere la siguiente gráfica referida a la función cuadrática f. Bueno, la función cuadrática con la que se va a trabajar es esta cóncava hacia abajo. Nos resaltan que el valor máximo de la función es 16. Vean aquí que el valor máximo, el vértice, lo más alto en y, llega al 16. Y lo alcanza en x igual 5. X igual 5 correspondería al eje de simetría. Y sabemos que el eje de simetría coincide con el punto, en este caso punto máximo, que es el vértice. El vértice aquí es el 5,16. 5,16. Esa es la información preliminar que tenemos. Ahora vamos a ver qué nos preguntan. Un intervalo en el cual la función es decreciente corresponde a
el intervalo de 4 a 6. Entonces yo tengo que ir a buscar ese intervalo de 4 a 6. Recuerden que cuando nos hablan de creciente o decreciente, son valores de X. Entonces, aquí yo tengo que ubicar el intervalo entre 4 y 6. Y entre 4 y 6 tenemos aquí el 5. Entonces ya con eso sabemos que a la izquierda estará el 4 y a la derecha estará el 6 aproximadamente. No importa que no seamos tan exactos. Lo importante es saber qué sucede con la gráfica. Entonces, ¿qué sucede entre el 4 y el 6? Entre el 4 y el 6 va a crecer, pero a partir del 5 va a decrecer. O sea, suceden ambas cosas, crece y decrece. Por lo tanto, lo que dice aquí, que es decreciente, pues es falso, porque digamos que imita. Entonces, vamos aquí a marcarla como que la primera no es verdadera. Y la segunda dice que uno de los ceros de f es 9. Si uno de los ceros de f es 9, entonces el otro cero de f debe ser el 1. Ok, cuando hablamos de los ceros, hablamos de las intersecciones. Intersecciones con el eje X. Dice que uno de ellos es 9 y el otro debería ser el 1. Bueno, ¿cuáles son los ceros en este momento? Estos dos que están acá. Por lógica, si uno es 9 y otro es 1, pues el 9 debería estar a la derecha y el 1 por acá. La cuestión es, ¿tendrá sentido eso? Si uno es 9, el otro debe ser 1. Para eso, tenemos este dato. Bueno, primero que a nivel general sí puede tener sentido. Si aquí tenemos el 0 y este puede ser 1, digamos que está bien. Aquí está el 5 y aquí está el 9. La cuestión es si realmente con estos valores, este valor de 5 puede ser el eje de simetría. Entonces, pues lo podemos sacar de varias formas. ¿Cuánto hay del 5 para llegar al 1? Hay 4 unidades. Y del 5 para llegar al 9, hay 4 unidades. Entonces, pareciera que sí, que todo bien. Y además, si nosotros tenemos las intersecciones, se supone entonces que la suma de 1 más 9 dividido por 2, eso nos va a dar 5. Si yo calculo el valor medio entre ellos dos, me debería coincidir con el 5 y está coincidiendo. Entonces quiere decir que esto es verdadero. Si uno de los ceros es 9, el otro debe ser el 1. Por lo tanto, solo la 2 es verdadera. Considere la siguiente representación gráfica referida a la función cuadrática dada por, nos dan la forma general, pero nos dicen el vértice, 5,7. Valor que lo tenemos claramente en la gráfica. Aunque no lo hubieran dicho por acá, aquí lo podemos ver muy claro, 5,7. Entonces, además de eso, tenemos aquí marcado las intersecciones, pero en este momento con variables. Sabemos que este 5 es el eje de simetría. Recuerden que el eje de simetría termina siendo uno de los valores del vértice, el valor X. Entonces, bueno, de acuerdo con esta información, vamos a ver qué nos pide. Primera, que si el valor de A es mayor que 0. El valor de A me dice a mí la concavidad. Y si el valor de A es mayor que 0, yo teóricamente tengo que recordar que es una cóncava hacia arriba. Si el valor de A es positivo, es cóncava hacia arriba. Y lo que tenemos aquí es una cóncava hacia abajo. Por lo tanto, la primera es falsa. Y la segunda nos dice que el valor de C es igual a 7. Y el valor de C, yo tengo que saber que el numerito que está ahí va a ser la intersección en el eje Y. Y mucho ojo. Si ustedes recuerdan de que, ok, sí,
C representa intersección en el eje Y. Y ustedes vienen aquí a buscar. Y lo primero que hacen es ver este 7 en Y. Cuidado y se confunden. La cosa es que la verdadera intersección con el eje Y de esta función se está dando aquí, exactamente en ese lugar. ¿Qué valor es? No lo sabemos, pero solamente tenemos certeza de una cosa. El valor que va aquí es un número negativo. Y nos están diciendo que el valor de C es 7. Pero eso simplemente para confundirnos con esto de aquí, que no tiene absolutamente nada que ver con una intersección en Y. Por lo tanto, no tenemos certeza, sabemos que la intersección correcta simplemente es un valor negativo. Pero de que sea 7, eso es completamente falso. ¿Verdadera? Ninguna es verdadera. Considere la siguiente representación gráfica referida a la función cuadrática dada por, estamos ante una función cuadrática donde nos dan el vértice, que es el par ordenado 5,7. Y lo que nos están preguntando es que si m es igual a 1, entonces ¿cuál es el valor de n? Fíjense que esos dos valores los tenemos aquí. Son los puntos de intersección en X. Y hay una relación clara entre el vértice y los puntos de intersección cuando tienen dos, sobre todo. ¿Por qué? Porque el vértice está formado por un valor de X que es el eje de simetría. O sea, este 5 es el puro centro de la parábola. Por lo tanto, si tengo dos intersecciones, este valor tiene que estar a la misma distancia que este otro. Por lo tanto, si m vale 1, y voy a poner aquí el 1, si este valor es 1, entonces, ¿cuál es el valor de n? O sea, ¿cuál es este número que tiene que ir aquí para que este 5 sea el eje de simetría? Entonces, aquí simplemente, pues si ustedes ya saben que entre el eje de simetría y sus intersecciones con X tienen que mantener la misma distancia. ¿Qué distancia hay entre el 5 y el 1? Hay 4 de distancia. Por lo tanto, hacia el otro lado, 4 de distancia. 6, 7, 8, 9. Ahí están los 4 de distancia. N es igual a 9. Y eso era todo. Entonces siempre recuerden que entre el vértice, ¿verdad? El par ordenado que es el vértice, ya sea el punto máximo o el punto mínimo. El valor de X es el eje de simetría y este número tiene que estar a la misma distancia de las intersecciones con X. Un intervalo donde la función f dada por esta es decreciente corresponde a. Ok. Estamos ante una situación donde hay que detectar cuál de estos intervalos es decreciente. Como ustedes saben, una función cuadrática tiene su forma parábola cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. En este caso, con solo ver el valor de A, ¿cuánto vale A? 1 negativo. ¿Cuánto vale B? 2 negativo. ¿Cuánto vale C? 1 positivo. Con solo saber el valor de A, yo sé que mi concavidad es hacia abajo. Que mi gráfica es así. ¿Ok? No, ahorita no vamos a indagar tan perfectamente en qué parte de la gráfica está. Simplemente, pues, ubiquémonos que es cóncava hacia abajo. ¿Ok? Al ser cóncava hacia abajo, va a tener un vértice, que va a ser un punto máximo. Ese vértice está formado por un valor de X y un valor de Y. A mí me interesa el valor de X. Ese es el valor que a mí me interesa.
¿Por qué? Porque yo voy a saber entonces que esta función cuadrática va a ser creciente de infinito a ese valor de x y va a ser decreciente de ese valor de x a más infinito. ¿Por qué? Porque el análisis creciente y decreciente se hace de izquierda a derecha. Ahora la cuestión es cómo saco yo ese valor de x, y termina siendo muy sencillo. El valor de x es el eje de simetría, menos b sobre 2 por a. Y para eso es que nosotros hicimos esto también, para algunas fórmulas, como por ejemplo la del eje de simetría, que me sirve para el vértice. Menos b, que sería menos 2, entre 2 por a, 2 por 1 negativo. Pueden resolver eso en su calculadora. No deberíamos, pero este es un cálculo, creo yo, muy básico. Aquí tenemos la calculadora en caso de las dudas para que digiten este tipo de cosas. Menos 2 sobre 2 por menos 1. Siempre pueden utilizar este menos de acá. Y eso da 1 negativo. O sea, realmente no era necesario. Pero bueno, aquí está. Eso da 1 negativo. Significa entonces que este valor del eje de simetría va a ser 1 negativo. Entonces ahí es donde se va a dar el cambio. La función va a ser creciente. ¿Desde dónde? Va a ser creciente desde menos infinito hasta el 1 negativo. Y va a ser decreciente a partir del 1 negativo hacia más infinito. Entonces hay que ver si ya con eso tenemos la respuesta exacta. A veces me dan la respuesta exacta, o sea, aquí donde se da el cambio, y a veces hay que irse más adelante o más atrás. Pero nos estaban preguntando dónde es decreciente. ¿Y es decreciente desde dónde? Del 1 negativo en adelante, hacia la derecha. Y aquí tenemos la respuesta correcta. Entonces vean qué importante es saber que cuando me den la función cuadrática de esta manera, en su forma algebraica, y nos preguntan por el creciente o el decreciente, necesito aplicar la fórmula del vértice, la parte X, que es la misma que el eje de simetría. Y ya con esto yo establezco ese momento de cambio de la parábola, de dónde a dónde está creciendo y a partir de dónde empieza a decrecer. Eso cuando es cóncava hacia abajo. Cuando es cóncava hacia arriba, pues lo mismo. Hay que ubicarse con ese valor de X para saber en qué momento se da el cambio. Considere las siguientes proposiciones referidas a la función cuadrática f, cuyo criterio corresponde a esto. Este es mi criterio. ¿Y qué nos preguntan? Que si el ámbito corresponde a este intervalo y que si la función es creciente en este intervalo. Aquí hay algo muy interesante. Este ejercicio es muy completo, así que pongan mucha atención, porque nos preguntan de las cosas un poquitito más complicadas de la función cuadrática. Saber su ámbito, saber sus intervalos crecientes o decrecientes. Da la casualidad que para yo saber con exactitud todo el ámbito de la función cuadrática y de dónde a dónde crece o decrece, yo ocupo el vértice, ese punto máximo o punto mínimo. Y aquí hay algo súper importante, porque si ustedes tienen la calculadora CladWiz, este ejercicio se simplifica muchísimo. ¿Por qué? Porque esta calculadora me saca el vértice, y yo teniendo el vértice ya yo puedo entonces dar fácilmente el intervalo del ámbito y el intervalo creciente y decreciente. Entonces, como recomendación, conseguir esta calculadora para que se faciliten muchas cosas.
¿Tenemos un proceso largo? Sí, existe el proceso largo. Pero, ojalá tengamos esta calculadora. Vamos a ver, ¿cómo vamos a obtener el vértice completo? El vértice completo por calculadora se saca ingresando estos valores. Recuerden, eso sí tienen que saberlo, sí o sí. Identificar A, B y C. A vale 2. B vale 8. C vale 1. Los valores de A, B y C de la función cuadrática. En el x al cuadrado está el valor de A. En el x está el valor de B. Y en el valor solito sin variable es el C. Entonces, con esos valores identificados, venimos a esta calculadora y le damos menú negativo 2, 2. Esa es la combinación. Ya en otros videos se ha mencionado de este tema. Y vea que nos exige, hay 3 espacios para A, para B y para C. Entonces vamos a ingresar el 2, le damos igual. Ingresamos el B, que es el 8, le damos igual. Y ahora el C, que es el 1, y le damos igual. Pero lo primero que nos va a salir son intersecciones con el eje X. Si sale X1, quiere decir que me está insinuando una intersección. O sea, primera intersección, pero aquí no nos interesa eso. Pero sepan que este X1 se refiere a intersección con X. Le damos igual. Esta es la otra intersección con X. Vea que son valores irracionales. Por algo no los están preguntando. No nos interesa eso. Nos interesa lo que va a salir de aquí en adelante. Min, punto mínimo, vértice. X es igual 2 negativo. Y voy a apuntarlo por aquí. Min, y para tener la referencia nada más, que el punto mínimo es en X 2 negativo y le doy igual, y en Y 7 negativo también. Esto que nos acaba de dar, ese min o max, porque puede salir max, ese valor de X y ese valor de Y será el vértice. Ya los tenemos aquí, entonces podemos escribirlo en limpio. El vértice de esta función cuadrática es 2 negativo, 7 negativo. ¿Y cómo se sacaba esto? Bueno, la forma de sacarlo a pie es, para sacar el x hay que aplicar la fórmula menos b sobre 2a, que tampoco es nada del otro mundo. Cuando ustedes ya tienen menos b sobre 2a, que sería menos 8 entre 2 por A, 2 por 2, van a llegar a este número. Y cuando ya tienen el 2 negativo, este 2 negativo lo sustituyen aquí. De hecho voy a hacerlo rápidamente. Voy a sustituir el 2 negativo en la función para que vean dónde va a salir el 7 negativo. Sería 2 por x al cuadrado. 2 por el valor de x, que es menos 2, al cuadrado, más 8 por menos 2 más 1. ¿Ven? Sustituye el 2 negativo en la x, que está aquí y es aquí. Le doy igual y que salió el menos 7. Esa es la manera de obtener el vértice ya haciendo procedimientos sin depender del modo calculadora. Entonces ojalá tengan esta calculadora Casio, porque eso les puede facilitar uno que otro proceso como este. Bueno, ya tengo el vértice. Da la casualidad que este vértice va a ser nuestro límite. De aquí dice min, punto mínimo. ¿Por qué punto mínimo? Porque estamos en una función que es cóncava hacia dónde. Recuerden el valor de A, cóncava hacia arriba. Al ser cóncava hacia arriba, eso quiere decir que aquí ese valor va a ser, por así decirlo, mi límite tanto en el X como el Y. Menos 2, menos 7. Entonces, si yo quiero utilizar estos números para los intervalos crecientes y decrecientes, yo tengo que utilizar el X, el menos 2. A ver, ¿de dónde a dónde la función es
decreciente. Recuerden, el recorrido es de izquierda a derecha. Es decreciente de menos infinito hasta el menos 2. Vamos a anotar esto. Decreciente de menos infinito a 2 negativo. Por lo tanto, será creciente del mismo 2 negativo a más infinito. Esto se hace por deducción. Cuando yo veo que es cóncava hacia arriba, el decreciente siempre va a ser de infinito al valor de x y el creciente del valor de x a más infinito. Siempre va a ser así. Y si fuera cóncava hacia abajo es al revés, como ya se había visto por ahí en otro ejercicio. ¿Y el ámbito? El ámbito es el recorrido de abajo hacia arriba, pero con y. Entonces, si yo hago el recorrido de abajo hacia arriba, ¿cuál es el valor de y? 7 negativo. Entonces, el ámbito es del 7 negativo ¿hasta dónde? Hasta infinito. Ese va a ser el ámbito. De 7 negativo a infinito. Entonces, ¿para qué averigüé yo el vértice? Con el valor de x para sacar los intervalos crecientes y decrecientes. Y con el valor de y para sacar el ámbito. Cuando es cóncava hacia arriba, el ámbito siempre va a ser del valor a más infinito. Y si es cóncava hacia abajo, primero el infinito y luego el valor. Ni modo, yo sé que puede sonar un poco enredado, pero así es como nosotros tenemos que analizarlo. Ahora, ya teniendo eso, vamos a ver qué decían las proposiciones. El ámbito de la función corresponde al intervalo de 3 a más infinito. No, falso. La función es creciente de menos infinito a 2 negativo. Creciente de 2 negativo a más infinito. Está al contrario. Lo que era creciente realmente es decreciente. Entonces, también es falsa. Por lo tanto, verdadera, tienen que marcar que ninguna. Así que a practicar bien cómo sacar el vértice, porque del vértice depende mucha información. El eje de simetría es este 2 negativo y con el eje de simetría sacamos nosotros, aquí es nuestro límite para saber de dónde a dónde decrece y de dónde a dónde crece. Y con el valor de y sacamos el ámbito. Recordar que cuando ustedes analizan creciente y decreciente, no se enreden con las flechas. Es la inclinación de izquierda a derecha. De izquierda a derecha, ¿ustedes qué están haciendo? Bajando. ¿Ven? Esta es la parte decreciente. Y de izquierda a derecha, de aquí para acá, es subiendo. Creciente. Traten de acordarse de eso. Considere las siguientes proposiciones relacionadas con la función cuadrática f dada por... Aquí la tenemos. Esa es la función con la que vamos a trabajar y me dan un dato importante, a menor que 0. Entonces, ojo la función que nos están dando. Es una función con poquita información. Tenemos el valor de a, que lo único que sé es que es menor que 0 o negativo. Valor de b no aparece, pero yo sé que b vale 0. Y el valor de c es 16. Entonces, con solamente esa información, tenemos que deducir la intersección en y, que esa está muy fácil, ahorita se las explico. Pero aquí el asunto está con el intervalo decreciente. Porque para el creciente y el decreciente, yo ocupo saber el eje de simetría. Y ya vamos a eso. Ok, la primera. La gráfica de f interseca a y en 0,16 negativo. De entrada, falso. ¿Por qué? Porque la intersección en y de una función cuadrática, la formulita que tienen que recordar es que la función cuadrática interseca a y en 0,c. Y el valor de c lo tenemos aquí, que es 16 positivo. Por lo tanto, la verdadera intersección con el eje y es 0,16 positivo, no 0,16 negativo. Entonces, falso. En teoría es una pregunta, esto fue muy sencillo, pero
tienen que acordarse, ¿verdad? La cuestión es la segunda, un intervalo donde la función es decreciente. Yo ocupo el eje de simetría, porque si yo tengo una parábola cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, yo ocupo saber de dónde se parte a la mitad, ¿verdad? Entonces, para eso tengo que recordar la fórmula del eje de simetría. Y la fórmula del eje de simetría es menos b sobre 2 por a. En la función original, el valor de a yo solo sé que es menor que 0. O sea, yo sé que estamos hablando de una cóncava hacia abajo. ¿Ok? Sin saber qué número es. A es negativo, cóncava hacia abajo. Ahora, ¿y el valor de b? No lo tenemos, pero es 0. Yo tengo que ponerle el 0. No está, es 0. Y el valor de c, 16. Pero yo ocupo saber esto para ver en dónde se parte a la mitad este valor de acá. Y ese valor es el eje de simetría. Y como la fórmula del eje de simetría es menos b menos ¿quién? Pues 0 menos 0 y ya ahí es donde resolvimos. Porque aunque yo no sepa quién es 2 por a, yo no sé quién es a, yo solo sé que a es negativo. Sea el número que sea, da la casualidad que menos 0 de menos 0 es 0. Y 0 dividido entre cualquier cosa que vaya aquí, cualquier número 2 por cualquier número negativo, 0 dividido entre lo que sea, me va a dar 0. Entonces, ¿quién termina siendo el eje de simetría? Pues 0. Ese 0 en azul que estoy poniendo ahí. Lo que significa que mi función cuadrática va a ser, si es cóncava hacia abajo, la primera parte, recuerden que todo es de izquierda a derecha. La primera parte es subiendo, creciente. Va a ser creciente de menos infinito al 0, a ese valor del eje de simetría. Y va a ser decreciente de ese 0, ¿hacia dónde? Hacia el infinito. Ve, ya tengo los intervalos creciente y decreciente. Pero aquí me preguntan, ahora sí, volviendo a la parte 2, que es decreciente en este intervalo. Yo me tengo que ubicar en el decreciente y tengo que ver si este intervalo existe aquí. Y el intervalo de 10 negativo a 2 negativo está a la izquierda del 0. Y a la izquierda de 0 estaba ¿quién? El creciente. Los decrecientes están ¿en dónde? A la derecha del 0 en adelante. Por lo tanto, la 2 es falsa. ¿De ellas son verdaderas? Ninguna. Entonces, repito, tienen que saber el eje de simetría menos b sobre 2a. Necesitan saber eso para analizar los intervalos crecientes y decrecientes, porque ahí va a ser el momento de cambio. Toda parábola, ya sea cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, va a tener una mitad, por así decirlo, creciente y una mitad decreciente. Y si es así, vamos a tener una mitad decreciente primero y luego una mitad creciente. ¿Y dónde hago yo el cambio? En el eje de simetría. Y ya a partir de ahí, analizar el intervalo que nos dé el ejercicio. Así que muy atentos.